Gracias. Para contextualizar un poquito la pregunta, yo la percibo, claro, desde el punto de vista de salud pública y entiendo la confusión porque es cierto, cuando uno va a entrar a buscar las guías, ¿qué pasa? El ministerio presenta unas guías que son las de, si ustedes miran, diagnóstico inicial o detección temprana del cáncer. ¿Cuál es el problema que pasa con esto? Detección temprana del cáncer implica los pasos iniciales para detectarlo, pero existe una diferencia que es nuestra realidad entre lo que está incluido en el régimen contributivo y lo que está incluido para el régimen subsidiado de los no vinculados, que era algo de lo que trataba de contarles ayer también con las diferencias que veíamos en las tablas. ¿Qué otra cosa pasa? El Instituto Nacional de Cancerología, que es, digamos, nuestro ente regulador en cáncer, pues sí, es el centro de referencia, ellos tratan de hacer la actualización, pero el ministerio no adopta esas guías. ¿Por qué? Porque adoptar esas guías, digamos, siguiendo las recomendaciones americanas o la escuela que estemos siguiendo, quiere decir que el ministerio estaría en obligación, o el país estaría en obligación, de garantizarle ese tratamiento con esos términos a toda la población, y no es así. Entonces, lo que asume el ministerio como norma es la detección precoz, detección inicial, y en el momento en que se vaya a hacer un ejercicio de la profesión, tener en cuenta que existen diferencias, que no implica que no se deba pedir siempre cuando existe una sospecha de una masa. Hay que hacer la detección, confirmar el diagnóstico y iniciar el tratamiento y remitir a quien deba remitirse. ¿Por qué? Porque, les digo nuevamente, el contributivo cubre unas cosas, cubre unos exámenes, cubre la mamografía, mientras el subsidiado no. El subsidiado cubre en una población específica, mujeres mayores de 50 años. Si es una mujer que de 45 años, no se la va a cubrir. No quiere decir nuevamente que no se deba pedir el examen. Quiere decir que con mayor énfasis debemos estar convencidos y respaldando a nuestro paciente de que ese es el camino que debe seguir. Esperemos pues que de aquí al momento en que se haga el ejercicio por parte de ustedes, pues ya hayamos superado algunas de estas barreras, pero pues esa es la realidad desde el punto de vista de salud pública. Doctora, entonces, ¿podemos decir que está contestada la pregunta en donde dice ¿a partir de qué edad está incluida la mamografía en el POS? ¿Claro? La doctora entonces ya nos aclaraba, ¿cierto?, que estaba estandarizada esa mamografía y la realización de ella dependiendo de la edad de la mujer. Y, doctora, adiciono, ¿están incluidos algunos exámenes moleculares en ese POS? Actualmente, lamentablemente, el POS no incluye ningún examen molecular, de biología molecular. El único examen genético que se incluye en el POS es el cariotipo, y no todos los tipos de cariotipos, solo uno específico que es el BANDAS-Q. De resto, todos los exámenes genéticos se encuentran actualmente fuera del POS. Y quiero acogerme nuevamente a lo que decía la doctora anteriormente. No por esto debemos dejar de solicitar los exámenes que consideremos pertinentes y necesarios en nuestros pacientes, así sea un examen no POS, en el momento que consideremos que es importante y necesario para su diagnóstico, tratamiento, pronóstico, seguimiento, etcétera. Solicitar uno de estos exámenes, pues se solicita y se hacen los formatos que solicitan las EPS para esto. Ya doy la palabra, solo recuerdo que existe otra instancia que son los comités técnicos científicos de los aseguradores, en donde se pueden presentar solicitudes de procedimientos diagnósticos o terapéuticos por fuera del POS, que si son necesarios para el paciente son aprobados. En una revisión que hice con fines de la tesis de precisamente el nivel de acceso a diagnóstico genético, la gran mayoría de exámenes que se han aprobado por fuera del POS terminan siendo aprobados a través de acciones de tutela, que es el otro mecanismo que frecuentemente se utiliza para este tipo de exámenes dentro del contexto de la medicina genómica. ¿Hay pregunta aquí, por favor? Una duda. Buenos días. ¿Qué exámenes genéticos, digamos que es una persona contributivo, pues porque tiene mayor facilidad, qué exámenes genéticos como precisos le puedo mandar yo a la persona para decirle así, hiperconfirmado, si usted tiene la posibilidad de tener cáncer?
tiene la mutación en BRCA1, BRCA2, BRCA51? Es una pregunta muy amplia. Si estamos hablando, digamos, contextualicémosla un poco el caso clínico, si estamos hablando de un CA de seno, perdón, de un cáncer de seno, hay unos criterios clínicos muy claros establecidos por sociedades americanas y europeas que indican o que sugieren que un cáncer de seno puede ser hereditario o familiar. Por ejemplo, en este caso que ustedes estudiaron durante estas semanas, había una historia clara que tenía la mamá y la hermana tenían antecedentes de CA de seno, lo que está sugiriendo con bastante sensibilidad que probablemente esto se trata de mutaciones en los genes, o sea que se trata de un cáncer familiar o hereditario, y por tanto las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 son posibles en esta familia, ¿sí? Entonces lo primero es, como decía también la doctora, llenarse de razones para solicitar un examen. Entonces en este caso que tenemos las razones, que es que hay un antecedente familiar claro de una herencia autosómica dominante que está siendo claramente evidenciada en esta familia, el examen ideal y que se debe solicitar para identificar mutaciones en el gen BRCA1 y BRCA2 es la secuenciación de los dos genes. Una cosa que quiero aclarar para que no quede en el ambiente, porque es importante la confirmación genética, pero en este caso no nos conduce a un paso necesario para realizar el tratamiento, sea de donde sea. Ahora, si estamos en nuestro contexto colombiano, pues recuerden que es más probable que quienes sean las personas o las mujeres que hereden el gen sean de raza caucásica, o incluso No, claro, letreros, me salen letreros. Desde el punto de vista genético estamos de acuerdo que el diagnóstico o la identificación de una mutación causal en alguno de estos dos genes no va a cambiar el manejo, digamos, quirúrgico o de radioterapia, etcétera, que ya hemos discutido de esa paciente, pero cambia drásticamente el manejo de la familia de esa paciente. Si esa paciente tiene hermanas, tiene hijas, etcétera, tiene dos hijas, exactamente, voy a poder hacer un diagnóstico presintomático en esas pacientes que son portadoras de la mutación, que me va a poder a mí evitar o prevenir, dependiendo del deseo de la paciente, las complicaciones tan importantes que puede tener llegar a tener un CA de seno. Entonces, importante tener en cuenta que estoy de acuerdo en el manejo de la paciente como persona individual, no va a cambiar el tratamiento, pero estamos hablando de una familia, no estamos hablando de un paciente, estamos hablando de una familia en la que la identificación de portadores sintomáticos es clave. Frente a los exámenes genéticos que buscan determinar predisposición, no diagnóstico de la enfermedad, sino predisposición, recuerden ustedes que están indicados únicamente cuando existen factores de riesgo. Es decir, yo una población general o alguien que llegue y me diga, yo quisiera tener, si tengo un factor de riesgo de predisposición, no. Tiene que existir algún elemento en la historia clínica que me diga a mí que puede existir un riesgo y por lo tanto los de predisposición los solicito en ese contexto. De otra parte, cuando yo hago cribados o tamizajes genéticos poblacionales, lo hago para la población asintomática cuando existe un riesgo específico en esa población. A manera de ejemplo, si es una población que tiene un riesgo de talasemia, en esa población yo sí hago un cribado genético poblacional para que las personas puedan tomar decisiones sobre sus derechos reproductivos y sobre su propia enfermedad. Pero tampoco a todos los colombianos les voy a hacer talasemia, no, porque la talasemia no es una enfermedad que se presente con mayor frecuencia en los colombianos, en este tipo de población. Luego siempre tiene que existir, para los de predisposición, un factor de riesgo específico. Y ya más adelante hablamos en secreto profesional sobre el tema de consejería. Pero digamos que lo que ocurre sensiblemente es que el hecho de que para obtener cierto tipo de exámenes y tratamientos, especialmente en este caso, haya que recurrir o a una instancia de sabios más arriba o a la tutela para lograrlo, lo que muestra es que no tenemos un sistema de salud. Tenemos un sistema de insalubridad que solo se preocupa por tratar la paciente enferma, pero le importa un diablo que la familia pueda tener unas consecuencias. Es decir, no hay un sistema de salud que trabaje realmente desde el Estado sobre la prevención.
sino con un sistema de atención médica. Eso lo digo porque ellos que van a trabajar en el futuro como médicos y que van a ser los futuros politólogos de la salud, tienen que tener en cuenta eso, que nuestro sistema de salud está pensado no como un sistema de salud, sino como un sistema terapéutico, ante todo, de tratamiento. Entonces, presta atención médica, pero no hace salud pública. Porque a nosotros nos toca obtener la salud contra el sistema. Hay que poner a tutela al sistema para que un juez obligue al sistema a que nos haga lo que teóricamente, médicamente es correcto. Entonces, bueno. La situación es tan evidente en el tema de diagnóstico genético frente, por ejemplo, a cribados o a tamizajes poblacionales, que la gran mayoría de países en el mundo tiene incluido en los neonatos, en los recién nacidos, una prueba de tamizaje que detecta por lo menos 7 patologías metabólicas que pueden ser intervenidas y que le van a cambiar drásticamente la vida al neonato, como puede ser, por ejemplo, una fenilcetonuria. En Colombia, la única prueba que está incluida es la del hipotiroidismo. Eso nos coloca, en términos de medicina genómica, en cero. Es increíble, pero es verdad. Bien, yo voy a aprovechar para que, ya que ustedes tomaron problemática que es una realidad actual, quiero aprovechar entonces para traer a colación una pregunta que hizo uno de los estudiantes. Si un paciente de la tercera edad necesita un tratamiento agresivo, pero no tiene familia que lo acompañe para ayudarlo o afrontar los efectos secundarios de este, ¿se debe informar a Seguro Social o a Servicio Social, o a quién debo acudir? ¿Cómo debo manejar este caso en particular? Pues antes de iniciar la sesión estábamos hablando con la doctora, discutiendo un poco. Digamos que realmente el paciente lo que necesitaría es el tratamiento, pero no podemos desconectar al paciente de su entorno y de su contexto. Si no hay nadie que pueda ayudarlo, en nuestro contexto es bastante complicado. ¿Qué entraría a trabajar uno? Servicio social es digamos una persona que trabaja con el hospital, o sea, ellos no son de caridad, tampoco van a entrar a hacerse cargo de los pacientes. Yo pensaría que la mejor opción, bueno, no sé, alguien piensa diferente, desde el punto de vista personal sería como contactar algunas organizaciones, ONGs o este tipo de cosas que se hagan cargo o que respalden a los pacientes. Me decía la doctora también que en el cancerológico hay una instancia donde les dan un paso, una estancia transitoria a este tipo de pacientes mientras superan el tratamiento, pero pues hay que pensar también más allá, o sea, recibió la cirugía o recibió la quimioterapia, etcétera, etcétera, pero más allá, no lo sé, yo pensaría que en Colombia es súper complicado, tendríamos que buscar solidaridad de otras, no sé, vecinos, amigos o incluso ONGs. Frente a este tema ya se ha madurado algo y es comenzar a hablar de no solo familiares sino de cuidadores, ¿sí? Entonces muchas veces ahí se hace énfasis en la necesidad de ampliar ese tipo de tratamientos a la red social de las personas. Acá estamos hablando de una persona de la tercera edad y seguramente el primer camino sería buscar si hay alguien en su red cercana que pueda acompañar a esta mujer a su tratamiento, ¿cierto? Si no, generalmente hay dos caminos. Uno es en instituciones donde no existe, como lo que comentaba la doctora, una unidad donde la persona pueda ingresar y estar ahí para recibir el tratamiento. Trabajo social sería la institución más o el sector más indicado dentro de la misma institución para que haga la compañía. En otras instituciones especializadas, en el caso del Instituto Nacional de Cancerología, está un hogar de paso, tanto acá en Bogotá como en las otras sedes pues, que han comenzado a crear fuera, que permite que la persona ingrese y esté ahí recibiendo pues un acompañamiento permanente a lo largo de su tratamiento. Entonces puede ser otro elemento a tener en cuenta. Por esa razón es que el cancerológico es uno de los sitios que recepciona más personas como indígenas, como campesinos, y pues hacen uso como de este tipo de herramientas que es necesario conocerlas obviamente para utilizarlas. Muchas gracias. Voy a retroceder un poco, ya que la doctora Galvez nos hablaba de los genes principalmente implicados
implicados en el proceso de cáncer, uno de los estudiantes pregunta, ¿el hecho de padecer una mutación en uno de ellos implica que los factores protectores, como lo son la lactancia, la multivariedad y la aparición tardía de la menarquia y temprana de la menopausia, ya no cumplan con su efecto protector? De esta pregunta, antes de resolverla, sí quisiera hacer un comentario de un error conceptual muy grande que me da esta pregunta, y es que la pregunta dice textualmente: teniendo en cuenta que los genes BRCA1 y BRCA2 son de herencia cromosómica dominante, y ahí está el grandísimo error, solamente para que lo contextualicemos y lo ponemos en 4 tipos de herencias extremadamente mediana, en las que dentro de la herencia autosómica dominante y otro tipo de herencia muy diferente, la herencia cromosómica. Entonces está absolutamente incorrecto, un error conceptual, decir una herencia cromosómica dominante, pero espero que haya sido un error de ahí que se les fue la mano, ¿sí? Entonces, aclarado esto, dice, teniendo en cuenta que estos dos genes están identificados, suponiendo que identificamos una mutación en alguno de estos dos genes, si los pacientes o los factores más bien protectores o de riesgo influirían en esto. Esta es la pregunta. Entonces, recordemos que una de las características de la herencia mendeliana es que es una característica, es una enfermedad, son enfermedades monogénicas en las que ningún factor ambiental juega ningún papel. Es decir, una enfermedad que por definición sea monogénica o mendeliana, como las enfermedades de herencia autosómica dominante, no incluye ningún factor protector o de riesgo en el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, específicamente para mutaciones en los genes de BRCA1 y BRCA2, esta herencia autosómica dominante tiene uno de esos diferentes o de esas excepciones a la regla, que es la penetrancia incompleta. Recordemos que la penetrancia incompleta quiere decir que a pesar de que uno tenga una mutación en un gen que la mayoría de las veces causa siempre una enfermedad, cuando hay un fenómeno de penetrancia incompleta, dependiendo de qué tan grande sea esa penetrancia, va a haber un chance de que la persona, a pesar de tener la mutación, no desarrolle la enfermedad. Entonces, para mutaciones en el gen BRCA1 hay una penetración del 80%, lo que quiere decir que el 80% de las personas que tengan una mutación en BRCA1 van a desarrollar la enfermedad, o sea, el cáncer de seno, independientemente de cualquier factor de riesgo o protector que tenga esa persona. Y para el BRCA2, las mutaciones en este gen se relacionan con una penetrancia del 70%. Ayer también hablamos un poquito del riesgo, no sé si recuerdan, veíamos el impacto o la magnitud del riesgo cuando era protector. Les dije que era muy pequeñito los ambientales, no sé si lo recuerdan. Seguramente la pregunta se formuló antes de la clase también. Bien, voy a aprovechar entonces para hacer una pregunta amplia que nos ayude no solamente en las de biomédica, sino clínica. ¿En qué casos se habla de cáncer maligno? ¿Y en qué casos puedo hablar de cáncer benigno? En nomenclatura de neoplasias, siempre que se habla, cuando uno dice cáncer, hay unos criterios y son que la enfermedad compite con el huésped y otras, pero la principal característica es el potencial de dar metástasis, ¿cierto? Hablar de cáncer implica malignidad, porque el cáncer tiene potencial de dar metástasis, o sea, el cáncer maligno no existe. Eso es como lo de la autosómico, cromosómico que explicaba la doctora. No está bien, no es correcto que un cáncer maligno. Un tumor, una neoplasia, un bulto, si se quiere, pero es incorrecto un cáncer maligno. El cáncer siempre es maligno porque tiene potencial de dar metástasis. Aprovecho entonces para preguntar qué otras características morfológicas puede emitir entonces un laboratorio de histopatología en cuanto a los hallazgos de una biopsia de tumor.
caso clínico nos dice que en el estudio de biopsia se dio una sola respuesta y fue la palabra cáncer. ¿Qué otras características debe recibir el clínico en este caso? ¿O es suficiente con esa palabra? Entonces, el patólogo debería, o sea, lo que ellos ven son lo alterado que están las células en morfología y su potencial mitótico indiscriminado e infinito, ¿no? Eso lo pueden ellos establecer haciendo una cosa que se llama el índice mitótico, o sea, la potencialidad de una célula de dar nuevas células. Es importante también establecer los receptores hormonales en los tumores de seno, porque si tienen receptores son susceptibles de terapia dirigida a bloquear las hormonas que alimentan el crecimiento de los tumores. Entonces, esto todavía está en investigación, no conocemos todos los receptores. Miren ustedes, por ejemplo, que ustedes están en segundo semestre, estudiaron creo que 2 semanas esto, y para responder las preguntas de ustedes no se pueden conseguir un solo especialista, toca traer un panel completo para responderlas de ustedes. O sea, imagínense con cuántas personas se requiere para enfrentarse a un cáncer de garganta. Es complejo. Estamos investigando y la idea es que el patólogo dé una descripción lo más detallada de la histología, de la morfología y de todo lo que pueda encontrar, aún así no sepamos para qué. Él decía un patólogo famoso, que era Sidney Farber, que fue más o menos el papá de la oncología, que toda la ciencia empieza con la cuantificación y la descripción. Doctora, ¿cómo se daría la mala noticia para que María estuviese más tranquila? No es el área de experticia mía. Espero que en algún momento nos pueda acompañar Jimena Palacios, que es psicóloga y maneja todo el tema del proceso de comunicación en el área de cuidado paliativo y dolor, pero voy a comentar algunos elementos. Encontré una frase que me gustó mucho en un artículo que inclusive le facilité a algunos de ustedes de cómo entregar malas noticias, y dice: la verdad es como un medicamento, tiene su propia farmacología. Es decir, si ustedes ven si uno tiene un medicamento, ese medicamento en una persona puede producir un efecto a una dosis y un efecto completamente distinto a esa misma dosis en otro ser humano. Entonces, el primer elemento que uno debe tener en cuenta para dar malas noticias es centrar la información en el paciente, es decir, entender a qué persona es a la que le estoy dando esa información. ¿Qué caracteriza una mala noticia? ¿Cuándo puede decir uno que lo que uno va a decir es una mala noticia? Un primer elemento es la gravedad de la enfermedad. Una enfermedad más grave posiblemente sea asociada a una mala noticia. También el pronóstico de esa enfermedad. Puede ser una enfermedad grave, pero que su pronóstico no sea tan malo, pues hace que sea menos mala noticia que una enfermedad grave que tiene muy mal pronóstico. El otro elemento que determina que una información que yo voy a dar sea una mala noticia es la manera como esa noticia va a afectar el futuro de esa persona. Por ejemplo, si va a afectar su posibilidad de tener hijos, si va a afectar su posibilidad de trabajar, etc. Es decir, la afectación en los intereses futuros de la persona es también un elemento significativo. Cuando yo doy una mala noticia, tengo que pensar en distintos elementos. El primero es en dónde voy a dar la noticia, cómo voy a dar la noticia, a quién le voy a dar la noticia, quién debe recibir la información y si esa persona efectivamente quiere recibir la información o tiene algún elemento. Entonces, ¿qué estrategias puedo yo utilizar para que el impacto en María sea menor? Empecemos por el lugar. Uno debe procurar que el sitio en donde uno entregue una mala noticia sea un sitio en donde haya algún grado de intimidad, porque si le estoy tratando de escalonar la información y abren y cierran la puerta permanentemente, interrumpe el proceso de comunicación. Entonces, el primer elemento, que haya la posibilidad de intimidad. Segundo, prever que el paciente va a tener reacciones frente a esa noticia. Imagínense ustedes que la paciente empiece a llorar descontroladamente o que inclusive se agite. Si yo le conté eso en un pasillo,
pues tampoco voy a lograr manejar esa situación. Entonces, tiene que ser un lugar en donde se guarde la intimidad del paciente y adicionalmente en donde yo pueda manejar la respuesta del paciente. De otra parte, debo procurar un lugar en donde la comunicación sea más cercana. Entonces, si yo estoy sentada al frente, separada por un escritorio, no es la mejor manera de dar una mala noticia. Lo ideal, muchas veces ya los consultorios se están construyendo de esta manera, es un sitio en donde yo pueda estar al lado de la paciente, sosteniendo un diálogo con ella que sea cercano y que inclusive en un momento dado me permita tener un lenguaje paraverbal que refleje empatía. Por ejemplo, si yo le acabo de dar una noticia que le va a producir tristeza, si yo estoy separada por un escritorio es imposible, me tendría que levantar, acercarme a ella para colocarle la mano al lado. Ya es una barrera el solo hecho que me tenga que desplazar. Por eso lo ideal es poder estar al lado, en donde yo pueda tener un contacto cercano a los ojos y pueda de alguna manera, a través de mi lenguaje corporal, inclinar el cuerpo, ladear la cabeza, mirarla a los ojos, que mi rostro refleje un trato compasivo con ella y un contacto físico. Entonces, eso frente a dónde, frente ¿qué debo decir? Un elemento importante es contextualizarlo en qué tanto sabe el paciente y qué tanto quiere saber. Por eso se acostumbra orientar a las personas en donde uno le pregunte: ¿usted qué tanto sabe de su enfermedad? ¿Usted cree que lo que tiene es grave? ¿Usted por qué cree que le hemos tomado estas pruebas? Eso lo que en términos de comunicación se llama aclimatar la noticia. Es decir, uno no le dice a una persona, como veían ustedes en el corto de Will, usted tiene un cáncer. Eso nunca lo debe hacer. Uno debe utilizar una serie de preguntas que aclimaten la situación y que le permitan a uno sondear qué tanto sabe el paciente y qué tanto desea saber. Todo lo paraverbal es fundamental en el proceso de comunicación de una mala noticia. El primer elemento es la empatía, que es la capacidad que yo tengo de demostrarle solidaridad emocional con el paciente. ¿Qué se recomienda frente a malas noticias? Que uno jamás le diga a la persona, por ejemplo, acaba de perder un hijo, que uno le diga: yo sé lo que usted debe estar sintiendo, porque lo primero que le va a decir es que usted ya perdió un hijo. Entonces, ese tipo de solidaridad no es la más adecuada, la que se da con frases. La solidaridad del lenguaje paraverbal es la que más funciona, la manera como yo maneje mi expresión facial, mi lenguaje corporal y el contacto físico que tenga con el paciente, siendo prudente y respetuoso. El otro elemento fundamental es el tema de la seguridad, que es la asertividad. Cuando yo doy una información, yo tengo que prever qué preguntas me va a hacer el paciente, que generalmente están relacionadas con qué va a pasar de ahora en adelante y cuál es mi pronóstico. Si ustedes no tienen esa información, inmediatamente la comunicación deja de ser asertiva porque no se pueden mostrar seguros. Entonces, planear el escenario de preguntas y la posible respuesta que uno va a dar va a lograr también que sea asertivo. Lo otro es que ustedes tienen que reaccionar a las emociones del paciente, porque si uno le dice escalonadamente y a través de aclimatación de que tiene un cáncer y que posiblemente va a tocar hacer determinadas cosas, y la señora empieza a llorar y ustedes inmediatamente se alejan, esperan a que le pase para seguir contándole qué vamos a hacer, esa falta de reacción de ustedes también hace que las malas noticias produzcan daño. Son algunos de los elementos generales frente al tema de malas noticias. Lo importante es entender que es un proceso de comunicación que debe estar centrado en el paciente y entender que muchas veces producimos más daño con la información que el beneficio que estamos buscando. Una cosa que es importante, unido a lo que Ana Isabel ha dicho, es que es necesario trabajar en la relación médico-paciente. Seguramente cuando uno va a dar una mala noticia, no lo hace en el primer encuentro. Puede pasar en un sistema fragmentado como el que nosotros tenemos, y hay que estar pues preparado para eso. Pero generalmente no pasa, sino uno ya ha tenido al menos un encuentro o dos encuentros con esa persona. Entonces, comenzar desde el comienzo, afianzar una relación médico-paciente con ese que tenemos al frente, puede ser como un buen inicio para ayudar a mediar esta situación. Nosotros en medicina de emergencias, si vemos muchos pacientes con cáncer, no les tratamos el cáncer. Generalmente tratamos una enfermedad
que tuvo predisposición porque tenía un cáncer, una infección, fue cosa, o está en una etapa final de su enfermedad. Y lo que encontramos más frecuentemente es que esta persona no ha establecido una buena comunicación, él con el médico o el médico con él. Muchas veces no hay claridad, a veces hay que balancear bien las cosas. Y aclimatar las cosas no quiere decir enredar las cosas, ¿no? Ni decir mentiras, ni uno tiene que decir la verdad con respecto hasta el conocimiento que uno tiene en el nivel que está como médico en lo que es. Les pongo ejemplo, muchas veces vemos un paciente, lo estamos tratando por otra cosa y encontramos un cáncer, una radiografía, un TAC, hacemos, y lo que uno tiene que decir es lo que yo, y todas las posibilidades de gravedad que eso tiene. Y incluso muchas veces lo que hago yo es decirle lo que le tiene que preguntar al oncólogo cuando lo vea. ¿Qué tengo? ¿Voy a morir? ¿Qué probabilidad tengo? ¿No va a morir? ¿Es tratable o no tratable? ¿El tratamiento es curativo o es paliativo? Porque nos llegan a veces el paciente en muy mal estado general y uno le pregunta, ¿y tiene un cáncer? Sí, tiene un cáncer. ¿Y está en tratamiento? Sí. ¿Y es curativo o paliativo? No sé. Entonces para uno es muy difícil decidir conductas en urgencias en un paciente que está en un tratamiento y desconocemos qué tipo de tratamiento está recibiendo, y a veces es que no nos preocupamos porque pensamos siempre que hay una ignorancia en el paciente y que no va a poder manejar eso, y de pronto no hacemos el mejor esfuerzo en aclarar las cosas, y después otros profesionales que no tenemos la misma bagaje de conocimientos en cáncer no podemos llegar en un servicio de urgencias a ese tipo de información que sí es vital para saber hasta dónde podemos llegar con el paciente. Obviamente siempre también hay que preguntarle al paciente qué quiere de sí mismo, ¿no? Si es posible. Es bien importante, ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que pasan en los servicios de urgencias. Por ejemplo, probablemente cuando yo trabajé en Medellín, creo que semanal o cada 2 semanas llegaba un paciente con un cáncer que parecía terminal y llevaba casi a morirse del hospital. Nunca había una cama, porque es lo usual en los servicios de urgencias, entonces le tocaba una camilla, cerrar un poquito las cortinas, y generalmente el espacio no da para que haya muchos familiares acompañándolo. Yo quería hacer un proyecto que era tener así como un código azul para tratar los paros, un código de paciente paliativo para que se reservara una habitación, siempre estuviera disponible, tuviera la compañía de sus familiares y probablemente, dependiendo de sus creencias, que una compañía religiosa si así se necesitaba, y sobre todo que llegara cuidado paliativo a manejar el dolor y los síntomas. ¿Por qué? Porque lo que he visto durante mi carrera es que muchas veces llega el paciente con ese diagnóstico a grandes hospitales de la ciudad y a pequeños también, y lo que hace el médico es decir, pero usted sabe que no tengo nada que hacerle, ¿para qué viene? Usted debe morirles en su casa. Realmente manejar la muerte de un familiar en la casa no es fácil. Yo no me imagino como médico, yo tengo desarrolladas varias habilidades para tratar pacientes graves, muy graves, pero no me imagino manejando a mi mamá todavía el día que se enferme en la casa muriéndose. Sí preferiría tener el apoyo de personas que sepan en el ambiente adecuado. Entonces la comunicación es esencial. A mí me toca, cuando estaba en medio, sobre todo cuando estaba en otros servicios de urgencias, siempre me tocaba malas noticias. Se va a morir, se murió, no hay nada que hacer, y una cantidad de cosas. Pero la sinceridad es importante, es decir, tiene esto, es posible esto, yo no soy el especialista específico, si lo vamos a llamar, yo lo voy a acompañar con él, es muy importante. A veces el especialista que viene tiene muchas cosas que hacer, muchos pacientes, y uno es el mejor apoyo en atención primaria, porque muchas veces también es atención primaria, para ayudar a abordar el tema y que lo entienda bien el paciente. Lo que hace uno a veces es que le dice, ya llegó, y uno se va a hacer otra cosa, y cuando viene entonces no hay nota todavía, y no sabe uno qué decidir, y el paciente en cambio no entendió. ¿Sí? Y uno tiene que repetirle muchas veces a las personas para que entiendan claramente la enfermedad. Sobre todo cuando hay cáncer, es importante tener claro cuál es el pronóstico. Generalmente la gente habla de, doctor, ¿hay posibilidad de que sobreviva? Y el doctor le dice, sí, 5%. Cualquiera que le diga que tiene una probabilidad del 5%, a un familiar que no sabe eso dice, puede vivir. Y realmente lo que estamos hablando es que está muriéndose, ¿sí? Y probablemente la terapia lo va a llevar a una muerte más lenta y no a una sobrevida pues con calidad. Entonces es bien importante, y se darán cuenta con el desarrollo cuando van haciendo la práctica clínica, que de pronto de las herramientas que menos manejamos es la comunicación, y que a veces nos da miedo porque creemos que nos van a acusar como si estuviéramos haciendo algo malo. Yo le digo, mire, creo que tiene esto, puedo equivocarme, pero si es esto, es algo grave, usted tiene que ponerse en la dirección de su vida y de su cuidado de salud, y haga esto y trata uno de asesorarlo. Eso es lo que creo yo que va a ser dentro de la experiencia y no del conocimiento académico del tema, porque probablemente no lo tengo, pero sí lo que los medios damos malas noticias todo el tiempo.
Y para cerrar, incluso les voy a contar dos cosas. Por ejemplo, yo he establecido, por ejemplo, que cuando un paciente está en paro cardíaco, los familiares pueden estar presentes cuando yo soy el que lidero el equipo de reanimación, y eso les ayuda muchísimo a hacer el duelo. Pero hay que manejar las cosas muy profesionalmente, y hay que estar una persona lidera la atención y el otro lidera la información constante al lado del paciente. ¿Sí? Eso es bien importante. Lo otro es una anécdota. Alguna vez llegó una paciente de 30 y algo años con un cáncer terminal, decían, de mama, o no me acuerdo, era un cáncer terminal, y entonces vinieron a buscarme. Yo no he visto a la señora, me dijeron, doctor, es que tiene aparentemente una complicación que se llama tromboembolismo pulmonar, pero tiene un terminal, entonces no le vamos a hacer nada. Entonces yo le dije, ¿cómo se ve la señora? ¿Cómo así? Sí, nutricionalmente, ¿cómo está? Entonces yo la miré, sería perfecta. Pues con dificultad respiratoria, pero perfecta. Y le pregunté, ¿tiene hijos? No lo sabemos. ¿Qué quiere ella? No lo sabemos. Entonces, pues vayan y pregúntenle, ¿qué quiere? ¿Qué tiene? ¿Qué piensa? Era una señora de 32 años, algo así, con 2 hijos, uno de ellos de 6 meses, musculonutricionalmente perfecta, y quería vivir lo que pudiera vivir para estar con su bebé. Es una paciente demasiada caquéctica, que es cuando están todos ya desnutridos en los últimos momentos de su enfermedad, porque la muerte no es que tiene terminal y se murió otro día, eso es un proceso, ¿no? Es un proceso donde uno tiene que establecer qué es lo que quiere el paciente y tiene que mirar si es posible darle mayores oportunidades, pero sobre todo uno puede estar decidiendo sin conocer a los pacientes. No trata cáncer sino pacientes que tienen cáncer, ¿sí? Entonces es bien importante eso. Y explíquenle, si uno le gustaría tener el conocimiento de las cosas que tiene los psicólogos o la doctora Ana Isabel, pero si uno tiene un buen sentido común, una lógica adecuada y una compasión interna, probablemente va a ser lo mejor. Muchas gracias. En la ley 23 existe el deber de prudencia. Si ustedes no tienen certeza sobre el pronóstico, no es eso lo que le dicen a un paciente, señora, tiene un cáncer tal y le quedan 6 meses de vida. Eso es una falta ética, porque es en contra del deber de prudencia. Y lo otro es también evitar, hay que pensar en este caso específico cuál puede ser la mayor preocupación que ella tenga frente a esa mala noticia que posiblemente tenga que ver es con sus hijas. Entonces, fundamental dentro del contexto de la noticia, explicarle la posibilidad de estudiarlo desde el punto de vista genético y en el ámbito de un consejo genético a ella y a su familia poder resolver las dudas que tengan, porque seguramente esa va a ser la principal necesidad de información. También utilicen palabras muy adecuadas. Por ejemplo, uno en vez de decir este tumor es malo, uno puede decir no es bueno. En vez de decir va muy mal, uno puede decir no nos ha ido tan bien. Es decir, hay palabras que marcan a la persona en el momento en que uno lo está diciendo, y puede ser un eufemismo decir una palabra similar, pero el impacto es distinto. Doctora, me atrevo a hacer otra pregunta recordando lo que ellos tienen. En el caso de María, ella pide que no le cuenten a su esposa. Entonces, el resultado de aprendizaje esperado de este caso no era secreto profesional, por eso no voy a abordar el secreto profesional en profundidad, porque lo tenemos en otro caso más adelante, pero voy a hacer las siguientes precisiones. Hay distintos tipos de información: la información pública, la información semiprivada, la información privada y la información reservada. La información privada es la que está en la historia clínica, y la información reservada es aquella información que puede ser utilizada para discriminar al paciente y que se trata de datos sensibles. Los datos de salud son datos sensibles. Luego están sometidos al régimen de protección de datos personales o al régimen de protección de habeas data. Es decir, que lo principal que los caracteriza es que están sometidos al secreto profesional y que solo pueden ser entregados a un tercero a través del consentimiento para que sea revelada la información. El secreto profesional está protegido constitucionalmente a través del artículo 74 de la Constitución Política Colombiana, que dice el secreto profesional es inviolable. Cuando ustedes ven la ley 23 nos obliga al secreto, pero en su artículo 38 establece unas causales de liberarnos del secreto, es decir, los casos en los cuales podríamos revelar la información a terceros. Esas situaciones son: se le puede revelar con prudencia el secreto y es muy gracioso porque empieza diciendo al paciente,
Recuerden ustedes que la ley 23 fue hecha en el 81, en donde la visión paternalista hacía que a veces no le contáramos las cosas al paciente. Por eso empieza diciendo que el secreto se le puede revelar al paciente. Dice a sus familiares cuando sea útil para el tratamiento, a los responsables del paciente, a las autoridades judiciales de higiene y salud en casos de salud pública, a los interesados cuando por defectos físicos o enfermedades graves infectocontagiosas o hereditarias puedan verse afectados. Entonces uno diría en esta primera instancia que frente a lo que ella me está pidiendo de por favor no le cuente a mi marido, lo primero que uno trataría de buscar es por qué ella no le quiere contar al marido, no es revelar el secreto automáticamente, sino que uno le preguntaría ¿qué es lo que la motiva a usted a no revelarle esa información a su esposo? Ese es un elemento que hay que trabajar porque el ideal es que sea ella misma la que revele la información. En este caso, yo no creo que sea tan imperioso que automáticamente si ella no lo quiere revelar, no se lo revele al esposo, porque no es un peligro para la salud de él como tal, sino un peligro para su descendencia. Y tengan la seguridad que la primera que va a pensar 2 veces en quedar embarazada antes es ella misma por protección de su descendencia. Pero lo que uno sí debe llegar es a que en el ámbito del consejo genético esta información pueda ser revelada para que las hijas cuando vayan a tomar decisiones reproductivas o cuando tengan que tomar decisiones sobre su propio cuerpo las puedan tomar de manera informada. Pero yo no revelaría el secreto inmediatamente, sino que buscaría ese el ámbito del consejo genético. Frente a en Colombia no hay regulación frente a datos genéticos. Les hablo de lo que conozco que es el Consejo Europeo y la regulación española. Tienen posiciones encontradas. Hay algunos que dicen que si tu descendencia tiene peligro, se revela la información. Y otras recomendaciones de la Comunidad Europea hablan que incluso en esas circunstancias el médico no puede revelar la información a terceros interesados. Sin embargo, en Colombia tendríamos el antecedente de la sentencia 264 del 96 que explica cada uno de estos casos y que efectivamente en el caso de enfermedades hereditarias daría una salida a la excepción del secreto. Muchas gracias, doctor. A todos agradezco, tenemos que hacer cierre de sesión ya. Entonces, los invito, recuerden que tienen ahorita el examen MRC. Entonces, los invito, el examen comienza a las 11 en punto. Ustedes no pueden ingresar antes de las 11, o si las aulas están solas sin facilitador, tampoco pueden ingresar. Entonces, arrancan a las 11 y terminan a 1 en punto. Muchas gracias a ustedes, expertos, muchas gracias por la